Pero hay gente que no se la pasa justificando el pasado o a terceras personas. Y como que eso no debe ser. Hi, this is Kat, and today I have again these brown heel boots. They need some shine and some color. As you can see, they're looking a little bit pale, so I'm excited to get them shine. Let me show you the soles. Yeah, they're also so dusty. And today I'm with Ricardo, and I'm going to get a boot shine. Yeah, have a look at the tips, a bit dirty, scratch, but yeah, so excited for this boot shine. Okay, so let's get a boot shine. Yeah, boot shine this time. Hola, señor Ricardo. Buenos días. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bien, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cuánto me cobra por estas botas? 40 pesos, te los voy a dejar como para princesa. Va, gracias. Como yo les digo a la gente, hay pláticas que dejan un buen sabor de boca, gratos recuerdos. Sí. Pero la mayoría de gente no. Digo, yo los escucho, los atiendo, pero así que me dé gusto de verlos, ya ves, te los demuestro. Que se molestan, que no vuelven, mejor. Porque les digo, ¿por qué no buscan la solución? No tan a gusto, busquen la solución. Todavía podemos movernos, pero hay gente que no se la pasa justificando el pasado o a terceras personas. Y como que eso no debe ser. Sí. Ahorita lo que está haciendo es quitar Toda la suciedad. ¿Y ese es alcohol? ¿No? ¿Tiene? Gasolina con alcohol. Para quitarle toda la suciedad y quede un brillo naturalito y la grasa le penetra directamente a la piel, ya sin cochambre, sin mugre. Si hay mugre, pues como penetra. Es como tú. No te quitas la empanizada del día anterior, te vuelves a empanizar, ¿cómo vas? Te vas haciendo una plasta. Como le digo, la gente es puro sentido común. A veces no quiere ninguna escuela. Uno ver, experimentar. Ajá, sí, creo que justo observar, experimentar, ver si funciona o no, y de ahí como sacar conclusiones basadas en esa experiencia. Sí, tener el valor de quererlo hacer, ¿no? Porque nada va a salir perfecto. Echando a perder se aprende. Pero que no sea toda la vida. Como experimento está bien, 1 año, 2 años. Pero tú después de 40 sigues cometiendo verás como que ya no. Sí, yo por eso le digo a la gente, hasta para hacer esto, no nomás es cosa de embarrar. Hay que saberlo hacer, le digo. Y sobre todo la gente, les digo, es cuando se enojan. Hay que saber ordenar. Porque desde ahí se ve todo. Yo si veo que no me lo están haciendo bien, oye, pues dale una limpiadita por lo menos, ¿no? Le vas a echar la grasa así nada más. No tiene sentido, yo también lo puedo hacer. Pues la gente no, le da miedo, no sé qué pasa. Hola, buen día. Pues en nuestro México, en lugar de ir para adelante, hoy parece que estamos en retroceso. ¿Ya te enteraste que ya quitaron las multiplicaciones? ¿De los libros de texto? Sí. Sí, eso he visto en línea. He visto que hay como también muchos errores en los libros y... Muchísimo. Si lo básico, tú para tener un negocito, o simplemente para hacer tus cuentas, ¿no? Controlar tu ingreso, suma, resta y multiplicación. Yo en mi caso te digo, yo tuve en la escuela, yo nomás tuve hasta la primaria. Pero yo en el tercero y segundo tuve 2 maestros, la verdad que tenían vocación. Desde aquel tiempo yo ya sabía multiplicar, restar y todo, ¿no?
Es, Y si no sabía, y si no lo hacía, es que eso también hace la diferencia, ¿no? El que un maestro tenga vocación, como sí, que ya, en verdad le guste lo que está haciendo y como que inspire a sus alumnos, o sea, de, sí, voy a aprender, ¿no? Y sí me va a costar trabajo, pero voy a aprender y al final del día pues, voy a estar agradecido por haber aprendido esto. sí, pues hay que tener ese carisma, ese don y la verdad, sobre todo la convicción, ¿no? ¿Por qué estoy aquí? Sí. Pero la mayoría nomás lo hace por pura necesidad, no tienen la paciencia, se molesta, en lugar de transmitir un buen mensaje, transmite resentimiento, odio. Sí. No, son tantos factores ahora que la gente, la verdad, lejos de eso, que esas carreras las hayan dignificado o las hayan empeorado. Por eso cuando sale un muchacho de la escuela, sale resentido. Sí. ¿Por qué? ¿Qué aprendió? Su maestro lo contagió. ¿Maestro o maestra? Yo en mi caso, que tengo más de 50 años, ¿no? 55 más o menos, y me acuerdo bien de mis maestros. Si no me hubieran dado un buen ejemplo, o no me hubieran enseñado como debía de ser, tal vez ya ni me acordara de ellos. O igual y se acordara, pero como con coraje, así de, ¿no? Así de, como usted mencionó, el resentimiento, ¿no? Sí, no, yo me acuerdo bien, la verdad. Y ojalá hayan tenido un bonito final, porque en ese momento fueron excelentes personas. Aparte, sí, había rudeza, pero, o sea, la ocasión los obligaba. Porque no era un niño, éramos un montón de chamacos. Sí. Y lidiar con 30 chamacos o 40 no es nada fácil. No, definitivamente requiere vocación, paciencia, amor a la enseñanza. Sobre todo la paciencia, para poder controlar tanta fierecilla. Sí, como que disciplina, ¿no? Eso hace falta también. Sí. ¿Tú qué tiempo tiene que saliste de la secundaria, de la primaria? Nací en 93, entonces tengo 30. 30 años. Sí. ¿Cuándo cumples 30 años? Los cumplí en agosto, el 22 de agosto. Ahí está, ¿hiciste pastel y mole? ¿Cómo que nada? Tranquila, nada más fui a cenar con unos amigos y ya, pero tranquilo. Sí, es que mira, cuando hace falta la madre, pues ya cambia todo. Los hermanos o las cuñadas nunca te van a hacer nada. No es la misma cosa. La madre o el padre dice, le doy todo lo que está a mi alcance. Ya ves cómo me duele el brazo así estirado. Sí. Pero está tomando, ¿tiene como algún tratamiento? No tengo nada. No, ya tengo tiempo. No, ya no, nada ya de antibiótico. Como le decía yo a una persona que su maestro fue un chino. No sé a los cuántos años murió, pero el tío lo conocí a los 120 años. ¿Qué? Y había ido hasta China. Y le decía, hasta se me olvida el nombre, que su maestro controlaba el dolor con la mente. Y yo ya cuando me empezó a ver este muchacho aquí, nomás me hizo el favor de enderezarme el brazo. Y acá me sobó, pero no me hizo más. Okay. Y me dice, don Richard, ¿quiere que le dé un antibiótico? No. Voy a empezar a practicar cómo se domina el dolor. Lo que no va a aguantar, sí voy a aguantar. Tu maestro, estamos hechos del mismo material, carne y hueso. Sí. No creo que tenga algo extra o sea algo diferente. Así que dame la oportunidad de experimentar. Pero bueno, sí voy a aguantar. Eso tiene que 6 meses. Que sí me dolía, no gritaba porque no soy bien valiente, pero luego cuando pasaba gente. Porque dice que se ausentó 90 días de aquí de... Sí. Y no tomé nada,
Estuve tomando como 2 meses y medio, pero me cansé también de tomar tanto antibiótico. Es que eso hace daño. También en el estómago, ¿no? Sí. Lo irrita bastante. Sí, todo. Páncreas, hígado, riñón, todo. Sí. Y yo dije, no, esto ya. Y tengo buen tiempo que ya no tomo ningún medicamento. Pues lo que la gente, los que me respetan y admiran, más que nada, gente inteligente. Hay un vecino de aquí enfrente me dice, la verdad, de vez en cuando viene. La verdad, don Richard, le admiro y le felicito, porque poca gente como usted dice, ay, cada día lo veo mejor, lo veo cuando está platicando con alguna persona, y eso habla muy bien de usted. Y dice, la verdad, usted ya superó todo. Este le llama tener el autocontrol. Sí, porque digo, él se llama José Luis. Yo se lo dije, que el dolor le iba a dominar con la mente. ¿Y cómo se siente? Bien. Pero no quiere nada, ¿no? El doctor de ahí de la esquina me dijo, ¿quiere que le dé algo? Y sí, le acepté al principio 2 o 3 medicinas. Después ya no quise yo. Es que no va a aguantar, se va a sentir mal. Que no, le digo. Yo lo respeto a usted. Él tiene 73 años. Yo lo respeto por su edad y todo. La experiencia que tiene. Y todo. Pero le dije, usted es médico en teoría. Yo me crié en la calle. No me creo Superman, pero tengo que tener el control. Sí. Lo voy a lograr. Y de vez en cuando le voy a ayudar a levantar la cortina. Y me dice, no. Digo, déme la oportunidad, ya estoy bien. Este brazo lo muevo ya y de vez en cuando ya lo empiezo a mover. Y si no puedo con la cabeza la levanto. Y he ido yo y me dice, la verdad, increíble. Sí. Y yo, o sea, se lo he demostrado, porque no nomás son palabras. Digo, déjeme ayudarle. Él ya está grande, no está mal, más que él no acepta a la ayuda que ya está en decadencia. Es lo que a veces el orgullo, ignorancia, no nos deja aceptar lo que somos. Hay que aceptarlo. Yo en mi caso, yo tampoco jamás pensé andar pidiendo. Yo hoy con la gente que me llevo hoy me pueden apoyar con esto. ¿Por qué? Porque me falta. No lo tengo. Si tú mismo no aceptas tu estado en el que estás, pues qué mal estás, la verdad. Sí. Pues es que a veces hay que quitarse ese pinche orgullo tonto, la verdad. Y yo digo, si este amigo viene al rato, le voy a comentar y es una buena plática, pues le digo, sí, porque lo necesito, ¿no? Si me empieza a faltar material, ¿qué hago? Sí, no va a poder trabajar prácticamente. Es parte importante, o sea, parte de aquí del equipo. Más que a veces digo el orgullo tonto que tenemos. Pues si uno se liberara de muchas cosas. Hola, buenos días. No seríamos tan mal, por la mayoría. Bueno, hay unos que abusan, ¿no? Sin estar mal andan pidiendo. Sí. Lucran con el dolor y eso no debe ser. Quedaron perfectas como para princesa. Muchas gracias. Como te lo dije. Si quieres hacemos otro, pues ya que si traes otro par, ¿no? O vienes otro día. O vengo otro día. ¿Qué día está usted aquí? No, pues yo toda la semana, de lunes a viernes. ¿De 8? ¿7? No, pues hoy llegué a las 7:30. No, pero ya digo, yo puedo hacer algo también. Entre las 10:30 o 11. Y así ya me das chance de que yo haga algo también. Porque ya ves que la próxima semana ya es viernes, 15. Sí. Sí, es cierto. Tan rápido. No, yo por eso digo. Yo primero, o sea, me recordaba, dije, caray, 100 días perdidos. Se gastó un dinero. Y ahora que estoy bien, digo, caray, fue un tiempo de aprendizaje, dolor y todo eso. Por si el dolor es el mejor ajustador. Y ahora, la verdad, yo valorizo que puedo moverme, ya camino, es que yo te decía que hace 2 años que yo caminaba 15, 20 kilómetros. Sí. Apenas los hice el domingo. No, sí, el domingo. El domingo me aventé como 15, 16 kilómetros, sin descanso. Me aventé cerca de 3 horas, ida y vuelta. ¿Y de dónde caminó? ¿A dónde? Del río de los Remedios. Ajá. ¿A dónde hay? Hasta Tlanepantla. No, pues sí, es bastante. Caminé, pero la verdad me sentí liberado. O sea, me ayuda sobre todo las rodillas, el sistema
cardíaco, el ritmo ya, o sea, al caminar yo me siento como si me hubieran ajustado esto a un paso, o sea, suavecito, ¿no? Pues el doctor me dice la verdad, usted tiene su ritmo cardíaco como de chamaco de 20 años. Pues yo soy de 20 años, multiplicado por 3, digo sí, pero se equivocaron, le digo, porque él mismo me lo dice, porque a veces me checa la presión, ¿no? Y se le ve, bueno, yo acepto, no me quita nada, yo le pago, no, tranquila, si le dejo ahí en dinero, ya me vengo yo para acá, le pago, ¿no? Porque poca gente lo hace. Está bien, sí, le digo, ya, por ejemplo, le dije yo la semana pasada, yo el sábado, pues no camine mucho, digo, ya mejor no le digo nada, dice, porque está muy peligroso, yo sé por dónde camino, le digo, ahora no voy a ir ostentoso, unos tenis viejitos, esos tenis tienen 13 años, tiene 3 suelas que le he cambiado, tú dime si están presentables, no tan presentables. Pero pues son funcionales, sí, y cómodos. Pues más que nada no traigo a nadie, así que vela, traigo un pantalón viejito, tiene como 3 hoyos en mezclilla, una playera de 10 pesos toda feita, y ahí voy, regresé a tu casa, hasta me dormí. Del cansancio de... Sí, ahora que tiene nada, le digo, me siento cansado, sí que ahí caminaste como loco, pero me siento bien. Sí, caminar. Sí, como 16 kilómetros. Sí, y este sábado voy a hacer lo posible que llegue a los 20. O el domingo. Pero tengo que llegar, porque entre sábado y domingo me aventaba 25 o 30 kilómetros. El puro sábado o domingo. Y lo dejé de hacer por esto. Sí. Pero voy a retomar de vuelta a mí. Qué bueno que ya va poco a poco como retomando otra vez las caminatas y pues la condición física, ¿no? Sí, la condición, y aparte me sacudo todo eso, me libero psicológicamente. Sí, ayuda mucho a aclarar la mente, ¿no? A caminar. El desconchaparramiento. Porque si tú te encierras en tu mundo, en tu cápsula, ¿qué acumulas? Sí, odio, resentimiento, lo que dice el vecino, lo que dice la vecina, ya caminas, te vas liberando. Sí, porque ¿cuánto tiene desde que le pasó lo del asalto? No te digo que fue el 24 de diciembre. Ah, de diciembre. Oh. Pues fue una noche muy trágica para mí y para la familia, porque yo andaba en la calle. Cuando llegué como Santo Cristo, descalzo, lleno de sangre, todo mal. Ay, no, qué Pero gracias a Dios estoy bien. Que no me levanté de la cama ni nada, estaba todo así como en show, como 6 días, como 5 días. Ay, no, qué feo. Ya me levanté porque un nieto me dice, oye abuelo, ya levántate, o me quedo contigo, me voy a quedar aquí si no te levantas. No, me voy a levantar ya, pero levántate ya. Y me jalaba, tiene razón este chaval. Digo, ¿para qué lo meto en mi mundo si él apenas va empezando? Sí. Porque aunque uno no quiera, los chamacos se contagian. ¿Por qué? Porque no tienen la fortaleza. Sí, eso sí. De digerir, analizar, y se quedan así. Dije, no, pues ya me voy a levantar, y ya me levanté. Pero me dilaté mugroso como 7 días, imagínate cómo estaba ahí. Porque no aceptaba que me bañara, el morbo. Pero ¿alguien en la calle le ayudó cuando pasaba eso? No, aquí no me está ayudando nadie. O sea, ahí me tuvieron como 3 horas y media secuestrado, me soltaron después de la medianoche, nadie. Caminé, pues digo, todo lo que es Politécnico, por Lindavista, solo, ninguna patrulla. Y aparte luego está bien solo por ahí también. Carros que me veían y se arrancaban y se pasaban, se iban. Ya por ahí por la plaza Lindavista me acerqué, había unos cristales, ¿no? Con vidrio, ¿no? Y me fijo, digo, ¿por qué me ven como diablo? Pues toda la cara llena de sangre, moretones, y la sangre ya seca. No. Pues la gente se espantaba. Pero en vez de acercarse a decir, oh, está bien, ¿no? Dice... Eran días de fiesta y la gente
espantar. Ya cuando yo ya me vi, dije, pues ya tomé las cosas con más calma y a caminar. Y ya no iba yo con ese odio, iba yo con ganas de llegar a la casa. Digo, no me vayan a ser otros locos y por aquí me acaban o me rematan. Me aventé más de 3 horas y media para llegar a casa, pero llegué con los pies todos hechos. Pues la verdad, iba descalza. Hasta los zapatos le quitó. Tenía botas. Tenía unas botas, así como de ese color. Ajá. Miel. Me las quitaron. Claro, estaban bien las botas. Porque antes me las quitaron. Me quitaron el cinturón, chaleco, reloj. Todo. Coraje. ¿Y por dónde fue más o menos? ¿Ahí por Lindavista? No. La Raza. Ah, la por Raza. el metro La Raza. Digo que está feo. Como le digo, la gente no nomás es allá, en cualquier parte hay mucha violencia. ¿Sí? Sí. Porque usted es aquí de la ciudad originalmente, Tehuacán, Puebla. pero ya lleva tiempo aquí. 50. Alguien te echó a perder el día. No tienes por qué desquitarte como una persona. Exacto. Y luego por teléfono. Sea quien sea, ¿no? Era una mujer. Bueno, sí. Let me show you the amazing, shiny and colorful result on these boots. As you can see, they really needed some shine, like urgently. And this video was a bit different. It was having a conversation while getting a boot shine, so I hope you like it. Well, in the description you can find the location of Ricardo's stand. Also my Instagram account in case you want to follow me, my PayPal account if you want to contribute some shoes or boots to this channel, my Patreon where I'll upload extra content and behind the cameras. Thank you so much to my patrons, it really means a lot to me. Well, I hope you like this video, subscribe, thumbs up, and see you in the next video. Bye! Más que en el expedientillo, pero ese se formó antes de que llegara el expediente. Acaba de llegar, ese ya no son perfectos.